Science for a better life. ¿Qué te pasa, Miguel? Nada, que estábamos Buenos días, aquí, estábamos de cachondeo, Miguel y yo. Hombre, claro que sí, hay que empezar moviéndose, Claro. moviendo pues todos los músculos que hacen que el reír sea algo muy efectivo. Bueno, y además, hoy más músculos. si incluso musculamos bien, sobre todo la zona de la espalda, luego seguramente que tengamos menos lesiones o probablemente no tengamos lesiones. Muy buenas, bienvenidos, buenos días, bienvenidos a todos. Esto es A Vivir Bien y sí, hoy es martes y tenemos nuestra clase particular. Eso es, y vienen, bueno, ya los están viendo, con su atuendo específico de una clase como es el Body Combat. Ahora nos vais a contar, os lo vais a contar a Rocío, qué es todo esto del Body Combat, por qué tenéis las vendas y muchas más cosas. Monse y Miguel, buenas tardes y bienvenidos. Vamos Pero a ver el antes, sumario, que tenemos sumario. muchas cosas hoy. Hoy es martes 23 de noviembre y tenemos todo preparado para cuidar y prevenir. Lo haremos, por ejemplo, haciendo deporte. Hoy los amigos del CDO nos invitan a practicar Body Combat, un ejercicio que combina música y movimientos de boxeo, karate o defensa personal. Todo ello sin dar ni recibir ni un solo golpe. La Federación Española de Enfermedades Raras nos da a conocer la enfermedad de Huntington, una enfermedad neurodegenerativa. Aunque no lo parezca, los deportistas también sufren dolores de espalda. Javier Alonso nos cuenta por qué se genera esta dolencia en personas con una alta actividad física. Y nuestro pediatra nos acerca a los riesgos que tiene la sobreprotección en los niños. Aunque no lo creamos, estamos fomentando jóvenes egoístas. Y como no, preparen lápiz y papel, que les contaremos una nueva receta de cocina. Así que pónganse cómodos, que comienza A Vivir Bien. Eso es, comienza A Vivir Bien y espero que todos ya estén preparados para disfrutar de una maravillosa clase. Bueno, preparados pero no sentados, porque este deporte hay que practicarle de pie. De pie. Es una especie de lucha pero aeróbica. Bueno, se lo van a explicar mejor ellos, que saben más, yo creo que de estas cosas que yo. Él es Miguel, que es monitor del CDO, es monitor de Body Combat. De Body Combat, Y sí. que, bueno, bienvenida, Monse también. Hola. Cuéntanos qué es el Body Combat. Que te lo cuente. Que nos lo cuente Monse. Venga, Monse, ¿tú qué has aprendido? ¿Qué es esto? A ver, cuéntanos. Es una mezcla de artes marciales en general. Se utiliza un poquito de todo. Desde la capoeira, kung fu, kickboxing. Y es un poco todo como más aeróbico, ¿no? Como más mezclado para bailar. Siempre es la misma coreografía durante unos meses y se utilizan, depende del track, se utilizan golpes de puños o patadas. ¿Y alguna vez habéis tenido ahí... ¡Ay! Que se me ha escapado la patada y te he dado. Alguna vez, pero Sí. ¿por qué nos miran y se van? La Sí. gente intenta buscar hueco enseguida, se pegan mucho y luego hay que separarse. Bueno, es un deporte que puede practicar todo el mundo, Miguel, ¿sí? Sí. ¿Recomendado para la gente mayor también? Hombre, si tienen muchas lesiones, mejor que no. Nada, con las pero bueno, lesiones hay que se dan tener cuidado. opciones más fáciles y sí. Bueno, Si y no además tiene muchos problemas, sí. es un deporte tonificante donde se Al desgasta final bastante. es subidón de adrenalina. Sí, porque Todo el además mundo la se música- empieza a imaginar a quien quiere y ya. La música es muy cañera. Ah, que te puedes imaginar a alguien. Sí. Mucho mejor. Esto ya me va gustando más. Bueno, les voy a dejar con la clase de Body Combat, con estos dos grandes de este deporte, como es Miguel y Monse, y que nada, que el escenario es vuestro y que disfrutéis de esta Ok. clase. Gracias. Vale, a vosotros. Primero empezamos muy despacito los golpes. Va, ya, cross y siempre marca un poquito la diferencia de los golpes. Y al frente, primero a por su nariz, luego a por su barbilla. Una vez que le tienes, hay que darle con más ganas. Va. Te vas subiendo. Va. Cada vez un poquito más fuerte. Bien.
nos vamos. Derecha. 2 ya. Y nos quedamos. Ahí, ahí. Más. Intentas alargar el golpe. A poner desde ahí al estómago. Perfecto. Sigue. Casi, casi lo tienes. Otra vez. Una más. Desde ahí volvemos al principio. Y va. Hop. Bien. Más fuerte. Buena ahí. Una más. Desde ahí, solo jab, cross. Golpe al frente. Y hop. Esquiva. Hop. Una más. Hop. Perfecto. Coges la cuerda, respiras un poquito, pero no dejes que tus pulsaciones bajen del todo. Lo que hacemos ahora, cambiar la guardia, trabajar igual, con la izquierda, despacito, hop. Mismos golpes. Bien, a por su nariz y a su barbilla. Y más fuerte. Va. Perfecto. Izquierda. Va. Giras un poquito y va. Al estómago. Atentos. Golpea. Hop. Va. Dale fuerte. Flexionas un poquito y más. Alarga. Te desplazas y más. Vuelve a la guardia izquierda y va. Casi lo tienes. Bien. Jab cross. Hop. Va. Esquiva. Hop. Buena. Rematamos. Acabamos con él. Si quieres. Recupera un poquito. Desde la guardia frontal, golpea. Empieza suave. Solo la música te va dando la fuerza. Justo al lateral de la cara va el golpe. Desde ahí, barbilla. Va. Van seguiditos. Bien. Más.
remata. Una más. Oh, Miguel, estás sudando. Yo como siempre, mi De una línea. manera, ponemos aquí cada uno a mi lado. Increíble. Me han encantado esta demostración, este deporte. Suavecita, Que cansa, anima. ¿eh? Cansa, ¿verdad, Monse? Un poquito. Bueno, a ver, que está diciendo que le doy, que remato, que venga, vamos a acabar. ¿A quién os estabais imaginando? A la crisis. No se puede decir, ¿no? A la crisis. Pues venga, Body Combat contra la crisis. Y nosotros ahora no vamos a hablar de crisis, vamos a hablar de enfermedades raras, ya lo saben, como todos los martes. Algo muy importante, nuestro compañero Rodrigo ya está preparado y nos lo va a contar todo. Así que, Rodrigo, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Rocío. ¿En quién estarías pensando tú si tuvieras que hacer esto? No, te voy a preguntar más, después me lo cuentas. Y sí, efectivamente, vamos a hablar de enfermedades raras, vamos a hablar en concreto hoy de la enfermedad de Huntington, que bueno, pues hoy contamos además en nuestro plató con una afectada de esta enfermedad, Paloma Ruiz. Muy buenas tardes y bienvenida. Y Beatriz Fernández Sastre, que es trabajadora social de la Asociación de Castilla y León de la Enfermedad de Huntington. Muy buenas tardes y bienvenida también. Hola, buenas tardes. Os voy diciendo, durante la entrevista vamos a tener una conexión, estamos esperando una conexión con nuestros servicios informativos para la presentación del plan de convergencia interior, pero esto será a lo largo de la entrevista, de modo que vamos a comenzar hablando de esa enfermedad, la enfermedad de Huntington. Yo no sé si os gusta porque ya no se llama así, pero antes era conocida como el baile de San Vito, ¿verdad? Sí. No sé si os gusta o no os gusta o preferís que se nombre tal y como es. Sí, lo normal es que se le llame enfermedad de Huntington. Lo del baile de San Vito, bueno, pues cuando hablas de enfermedad de Huntington todo el mundo te dice ¿qué? Pues enseguida le dices, ¿tú has oído hablar del baile de San Vito? Sí, pues entonces eso es de lo que estamos hablando. Pero en sí hay que llamarlo por su nombre, enfermedad de Huntington. Bueno, hay que decir que también que el baile de San Vito no era ningún nombre despectivo, simplemente era a los que iban a peregrinar hasta... creo que en Alemania, ¿no? Donde se encontraba la capilla de San Vito, para ver si el santo los curaba. Les curaba, eso es. Antes de dar paso a informativos, brevemente, Paloma, ¿tú cómo estás ahora mismo? ¿En qué grado se encuentra tu enfermedad? Mi grado ahora es el inicial. Puede decirse que mi grado ahora se establece como el inicial. Hay varias etapas diferentes en la enfermedad y que van desde el inicial, que es desde que te desarrollan, te detectan que tienes la enfermedad y empiezas a desarrollar los síntomas, que son la pérdida de memoria, la falta de equilibrio, todas estas cosas que empiezan a empezar a tener movimientos coreicos y luego cada vez va afectando más, de tal manera que te acaba imposibilitando vivir, tener una vida independiente en casa, ¿no? Y entonces... Bueno, enseguida seguimos hablando de esta enfermedad. Antes vamos con nuestros compañeros de informativo. Está ya Nati esperándonos porque durante toda la mañana o prácticamente desde las 12 ha habido una conferencia de prensa, una presentación de lo que es el plan de convergencia interior, un plan importante para toda Castilla y León. Nati, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. La actualidad manda un día más y en este caso, bien lo has dicho, es mucho lo que está en juego en la reunión que desde las 12 celebran en la sede de Presidencia el presidente de la Junta y el secretario general del PSOE en Castilla y León, Óscar López. Está en juego repartir nada más y nada menos que 300 millones de euros entre las 9 provincias de Castilla y León. Esa es la cantidad contemplada en el plan de convergencia interior para este 2010, meses de negociaciones, pero por fin hay acuerdo entre la Junta y la oposición para saber cómo se invertirá ese dinero. Siguiendo ese encuentro y la rueda de prensa posterior, está nuestro compañero Eduardo Álvarez. Muy buenos días, Eduardo. Hablamos de un plan que tiene como objetivo acabar con los desequilibrios entre las provincias de la comunidad. Es un acuerdo fundamentalmente de solidaridad, es un acuerdo principalmente de comunidad, más allá de los signos políticos. Se ha puesto de manifiesto esta mañana aquí, por cierto, con una tremenda cordialidad entre las partes. Es un acuerdo responsable y ejemplar para toda España, sobre todo en este momento de crisis endiablada que estamos viviendo y que, como bien apuntas, pretende fundamentalmente coser los desequilibrios territoriales de nuestra comunidad.
Hay 4 provincias que se van a ver especialmente beneficiadas por este acuerdo. En concreto, por este orden, son las provincias de Zamora, León, Salamanca y Soria, unas negociaciones que se vienen cocinando ya desde hace varios meses, pero que sí recuerdan, sin embargo, saltaron por los aires este verano con ese cruce intenso de declaraciones entre la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y el secretario general del Partido Socialista, Óscar López, y que, sin embargo, hoy aquí en este Colegio de la Asunción, este acuerdo del Plan de Convergencia Interior que recoge nuestro Estatuto de Autonomía finalmente se ha visto rubricado. Vamos a intentar explicar rápidamente y de forma pedagógica en qué consiste este Plan de Convergencia Interior. Son 300 millones de euros, 150 millones los aporta el Gobierno regional, 150 millones los aporta el Gobierno central y se van a distribuir a través de 2 vías. La primera, 75 millones la Junta, 75 millones el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en todos aquellos proyectos que cumplan los requisitos de convergencia y que de alguna manera se vayan a pilotar, se vayan a respaldar, a impulsar desde estas 2 administraciones. Y los 150 millones restantes a través, digamos, del punto de encuentro de las vías de acuerdo que se puedan entablar entre ambas administraciones. En concreto son 65 proyectos en 7 apartados distintos. Nosotros vamos a destacar principalmente 4, los relacionados con carreteras, los proyectos turísticos, industriales y también, lo decimos porque llama la atención, todo lo que tiene que ver con el agua. Mañana en Madrid a las 11 de la mañana este plan de convergencia interior va a ser ratificado por la Comisión Bilateral entre el Estado y la Junta. Y ahora, a esta hora, cuando son la 1:17 minutos aproximadamente, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el líder de la oposición, Óscar López, están contestando a las preguntas de nuestros compañeros en la sala de mapas que se encuentra a nuestra espalda. Lo que hemos visto son, en primer lugar, proyectos que todos ellos cumplan con ese objetivo de convergencia. Segundo, proyectos de amplio espectro, de amplia dimensión territorial, que no beneficien exclusivamente a una zona pequeña, sino que tengan, yo creo que esa dinámica, y proyectos en los que todos nos podamos sentir confortables. Efectivamente, 100 millones de euros son muchos, pero también es verdad que 100 millones de euros son relativamente pocos para el conjunto de necesidades. Hablamos de una primera anualidad y efectivamente también somos conscientes de que para llegar a este tipo de acuerdos hay que decidir, hay que fijar posición sobre los mejores proyectos, sin perjuicio de que otros muchos tengan todavía que esperar. Luego, yo creo que todo ese conjunto de consideraciones son los que se han tenido en cuenta en un proceso que ha sido largo, que no ha estado exento de tensiones, que no ha estado exento de momentos en los cuales ha peligrado el acuerdo y finalmente ha ilustrado un buen acuerdo que ahora trasladamos desde una posición de fuerza que da el hecho de que hayamos sido capaces de consensuarlo en la comunidad autónoma a la mesa de negociación con quien cofinancia este acuerdo, que es al final el Gobierno de la Nación. Sí, muy brevemente. Decía bien el presidente, pero cuando dije que, querido tocayo, cuando dije que este acuerdo tenía una dificultad política, la dificultad no nace de que negocien PSOE y PP, que han mostrado otros acuerdos importantes de comunidad. La dificultad política está en que cuando se entra a un reparto de recursos, evidentemente, pueden aparecer localismos, agravios, etcétera, etcétera. De ahí la fortaleza del acuerdo político. Precisamente por eso yo no alimentaré esos localismos que yo creo que esta comunidad, por cierto, debe superar para poder avanzar en un proyecto colectivo. Pero sí le invito a usted, por eso digo que yo no pondré nombre y apellidos, pero sí le invito a usted a que en respuesta a su pregunta sobre el reparto lineal o no, repase usted las cifras que dio el presidente en relación con las provincias y verá que hay un criterio de convergencia clarísimo, que no tiene desde luego nada que ver con un reparto lineal. Repase usted las cifras por provincias. Palabras de Óscar López. Antes hablaba el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, explicando la hoja de ruta de ese acuerdo y los criterios para acometer esas importantes inversiones. Recuerden que a partir de las 2:30 en nuestro informativo les daremos más detalles. Por el momento eso es todo. Rodrigo, yo no sé si estás ahí ya, sí, te dejamos que nos sigas dando las claves de cómo cuidarnos de forma saludable. Lo intentaremos, yo sé que estáis muy pendientes siempre de cómo vivir un poquito mejor. Nosotros estaremos muy pendientes a partir de las 2:30 de ese espacio informativo. Muchas gracias, Nati.
Bueno, pues nosotros seguimos otra hoja de ruta diferente después de conocer este acuerdo importante, este plan de convergencia interior, un acuerdo responsable, como bien anunciaban, mucho dinero por medio y muchos intereses para nuestra comunidad Castilla y León. Pero le seguimos hablando en concreto de una enfermedad que hemos dejado hace 5 minutos y que era la enfermedad de Huntington. Seguimos con nuestras invitadas, Beatriz Fernández y Paloma Ruiz, que nos estaban hablando de esta enfermedad, que es un 50% hereditaria, ¿verdad? Eso. Cada hijo tiene la posibilidad de tener, el 50% tiene el riesgo de tener esta enfermedad, cada vez que tienes un hijo. ¿Sus padres? Mi padre lo tuvo. Su padre la padeció y usted vio el desarrollo. Claro. Claro que lo ves. Y después... Eso es claro, afecta mucho a la familia esta enfermedad, porque claro, es completamente invalidante y supone que haya un cuidador muy importante dentro de la familia que tiene que estar pendiente continuamente del enfermo. ¿Cuándo supo usted que tenía mal ese cromosoma 4? Lo supe hace 4 años ya. Sí, porque ya vi que tenían los síntomas y decidí hacerme la prueba, porque el test es voluntario hacérselo. Hasta ahora no he querido hacerlo lo mismo que el resto de mi familia, porque claro, cada uno tiene la posibilidad de querer saber si tiene la enfermedad o no. Entonces, haciéndose el test, sabes si lo tienes o no, si la vas a desarrollar o no. ¿Y cómo se lo tomó? Bien, porque como ya sabía que podía tenerla, es una cosa que siempre he asumido y lo he llevado muy bien, sin ningún problema, la verdad. Me imagino, Beatriz, que necesitarán muchísimo apoyo, sobre todo una vez que conocen la enfermedad, saben que es degenerativa y que, bueno, que el final es drástico. Sí. Hombre, pues como decía Paloma, ella la ha conocido en su padre, entonces, claro, cuando conoces, los miedos están ahí, evidentemente. Y ese quizá también sea uno de los principales caballos de batalla, ¿no? El vencer esa incertidumbre de la tendré, no la tendré, y si la tengo, ¿cómo voy a vivir? ¿No? Y no es extraño que te comenten, yo para vivir como he visto vivir a mi padre o a mi madre, yo no quiero vivir, ¿no? Pues entonces eso es muy duro y se necesita pues mucho apoyo cuando se está viendo al familiar que la tiene. Mucho apoyo ante el tema de si decido hacerme o no la prueba para saber o no saber, y mucho apoyo después, pues porque quien se hace la prueba y la tiene y se plantea ya su vida, lógicamente son decisiones muy importantes las que hay que tomar. Pues que, bueno, pues Paloma decía, estoy en el estado inicial, todavía puede trabajar, todavía puede hacer una vida prácticamente como lo hacemos cualquiera de los demás. Pero luego hay que plantearse mi vida va a cambiar, voy a tener que dejar de trabajar, voy a empezar a notar que ya no puedo, que se me olvidan las cosas, que me cuesta memorizar, que tengo que tomar una decisión y me siento inseguro a la hora de tomarla. Entonces, claro, hay que tener personas alrededor de mucha confianza que te puedan ayudar, que te puedan orientar. El papel del cuidador, el gran olvidado, en todo, el gran olvidado, el cuidador, pues hay que cuidarle mucho. Al cuidador hay que cuidarle mucho pues para que pueda ejercer de tal. ¿Cómo es su día a día, Paloma? Yo ahora mismo vivo independiente en mi casa, entonces yo trabajo, voy a trabajar, soy funcionaria en Burgos y entonces en mi trabajo saben que tengo la enfermedad, las limitaciones que supone para mí y que va a seguir suponiendo. Entonces yo tengo mi vida independiente en mi casa y luego además, pues bueno, nosotros esta enfermedad no tiene tratamiento que se pueda emplear, no tiene ninguna pastillas que la curen. Entonces nuestro tratamiento y lo único que podemos hacer es hacer fisioterapia, logopedia, apoyo psicológico, terapia ocupacional. Ese es mi día a día y mi vida, y eso es lo que hago todos los días y procuro vivir bien, ser lo más feliz posible que pueda. Voy al cine, al teatro, a la ópera, voy a exposiciones, a músicas, a conciertos, a lo que puedo. Vivo
Sí es bien. cierto que bueno, que no existe un tratamiento, pero sí que se está avanzando en algún que otro tratamiento, según tengo entendido, una cirugía cerebral que disminuye quizá la aparición o la disminución de los síntomas. De los síntomas, sí. Hace poquito, la semana pasada, estuve en Madrid en una jornada que celebró la Asociación Española y precisamente un matrimonio de León expuso su experiencia en cuanto a esta operación. Y bueno, pues sí es verdad que ellos decían, ¿no? Antes de la operación era la mujer la que estaba afectada, no podía hacer nada, y bueno, pues ya el hecho de volver a poder ir al supermercado, a coger el carro, a coger la bolsa de la compra, a atender al hijo, eso ya es un avance muy importante, ¿no? Sí. Esperemos que se siga aportando pues esta línea de investigación. Sí. En este terreno cierto es que hay varios proyectos de investigación abiertos en cuanto a medicación también, no, como decía Paloma, no una medicación que lo vaya a curar, pero que sí que va a incidir directamente en los síntomas propios de la enfermedad de Huntington, porque bueno, pues hasta ahora no se conocía, no se sabía muy bien cómo tratar, ¿no? Entonces pues salía un fármaco un poco más orientado quizá a salud mental y era aplicable, pero ahora ya sí que es verdad que están incidiendo más en cómo se está manifestando la enfermedad, cómo se desarrolla y cómo se puede un poco controlar, que eso es importante, ¿no? Se nos acaba el tiempo, Paloma Ruiz, solo me gustaría saber cómo afronta usted el futuro, cuál es la visión que tiene. Yo con sonrisa, porque yo tengo la sonrisa puesta todos los días, ¿eh? La gente que me conoce sabe que soy así. Entonces el futuro es que yo sé que cuento con la ayuda de toda mi familia, de toda la gente que me quiere, de toda la gente que me comprende y que me entiende, y de mis compañeros, y que entonces con eso y con una sonrisa afronto el futuro, el que sea, de verdad. Pues estamos encantados de ver estas dos sonrisas hoy en nuestro plató y que la fuerza que tiene ahora le acompañe a usted y a su familia durante los próximos años. Muchísimas gracias. Gracias. Hoy hemos hablado de la enfermedad de Huntington, el próximo martes pues volveremos a hablar de otra enfermedad rara y como siempre deseamos que las líneas de investigación se sigan desarrollando y que cada vez se tenga más certeza de un futuro digno para todos los que tengan alguna enfermedad rara. Volvemos enseguida, tan solo un minuto, les vamos a hablar de medicina deportiva, así que no se vayan. ¿Saben ustedes decir lo que es un hematoma? ¿Nos lo sabría definir? Un golpe, maldado. Un golpe y una vena rota. Es un derrame por la rotura de un capilar o algo así, producido por un golpe. Un hematoma, un maratón. Y si me pego ahí o me hago un hematoma, a ver. Te das un golpe contra la pared y te sale un hematoma. Pues dándote un batacazo con un hierro, cayéndote, cualquier cosa de esas, ¿ves? Por un golpe o algo, ¿no? Morado termina poniéndose amarillo y luego ya hasta que se quita. Un moratón que me di cuenta pues aquí en el azovejo. Desde aquí a aquí morado. Y fue un golpe y no me enteré. Depende del golpe como sea, claro. Y claro, el golpe y en la parte que sea. Y en la parte donde tengamos más venas o que se puede romper alguna vena. Un moratón en la piel. Moratones. Moratón, morado, golpe, no sé. Cardenal, o más que obispo, que es un cardenal que es más que obispo. Cardenal. Morado totalmente. Pues se puede romper uno, yo que sé, un hueso, yo que sé. La sangre se dijéramos que casi se coagula o algo parecido así. Bayer, science for a better life. El camino se hace mejor en buena compañía. Compañeros de viaje que han alcanzado la fama. Ahora hablarán de los secretos de la vida etapa a etapa. Te lo cuento en el camino. Esta noche en las 7 de Castilla y León Televisión. Es la nuestra. Cada vez que reciclas un envase de vidrio, estás creando otro nuevo. El vidrio puede tener muchas vidas. Recíclalo. Para ahorrar con Iberdrola el 30% del fijo del gas y el 10% del de la luz, ¿tengo que tener un molino en mi casa? No.
Es tan sencillo como llamar al 900-225-235 y contratar luz y gas Iberdrola. Ven. Entra. Mira. Jornadas de puertas abiertas del Congreso de los Diputados. 7 y 8 de diciembre. Ven. Te esperamos. Hay quien ha hecho de los mercados un juego especulativo para conseguir el máximo beneficio a costa de lo que sea. Otros, en cambio, pensamos que hay que crear un nuevo modelo sostenible de conciencia social pensado para las personas, invirtiendo en valores reales, sanos y nada especulativos para volver a lo racional. Somos Extremadura. Tú puedes dar esperanza a muchas personas. Tú puedes ayudar a todo el que lo necesite. ¿Y sabes cómo? Colaborando con tu parroquia y con tu diócesis. Porque gracias a tu colaboración y a tu ayuda económica, la Iglesia puede continuar con su labor. La Iglesia necesita tu colaboración y también tu compromiso económico. Colabora con la Iglesia. Bayer, science for a better life. Un hematoma es una acumulación de sangre causado por la ruptura de vasos capilares que aparece generalmente como respuesta corporal resultante de un golpe, una contusión o una magulladura. Adquiere en la zona afectada un color azulado o violáceo al cabo de unos 10 minutos y desaparece de forma natural. Los hematomas son equimosis, manchas de la piel, pero también se pueden desarrollar en los órganos internos. Pueden migrar gradualmente a medida que las células y los pigmentos efluidos se mueven en el tejido conectivo. Por ejemplo, un hematoma en la base del pulgar se movería lentamente hasta cubrir todo el dedo en una semana. Normalmente los hematomas se clasifican en 3 grupos, según sea la zona afectada y la gravedad del hematoma. Subcutáneo, cuando se localiza debajo de la piel, es el más leve. Intramuscular, cuando se produce dentro de la parte protuberante del músculo subyacente. Puede incluso afectar a órganos internos. Y perióstico, cuando el golpe ha afectado a algún hueso. Es sin duda el hematoma más grave y doloroso. Bueno, de eso también vamos a hablar, porque yo no sé si es malo o bueno ahora mismo como estoy sentada, Javier Alonso. La postura que tengo, ¿qué tal? Ahora la tuya está bien, pero bien, si te si me apoyo, más para atrás, está mal. De eso vamos a hablar hoy en A Vivir Bien. Vamos a hablar de los problemas de espalda con nuestro médico deportivo, Javier Alonso, que es el médico del Blancos de Rueda, ya le conoce. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Y es que los jugadores, bien, aquí estamos, trabajando un poco hoy. Los jugadores de baloncesto seguro que sufren también muchos problemas de espalda, sobre todo porque por su altura, ¿no? Por su medida. Bueno, vamos a ver, calculamos que, bueno, tiene que ver, pero calculamos que el 30% de las lesiones deportivas son dolores de espalda. Lo que pasa es que es una lesión bastante banal en el sentido de que el tratamiento casi nunca es quirúrgico y tiene un periodo de latencia, un periodo de curación relativamente corto siempre. Entonces, los periodos de incapacidad deportiva son más bien cortos, entonces no tiene una importancia muy relevante, ¿no? A nivel de prensa y a nivel de medios, ¿no? Vamos a hablar de todo ello, Javier, pero antes queremos que nuestro público castellano y leonés vea este vídeo para que sepan qué son los dolores de espalda. Malas posturas, lesiones, accidentes de tráfico. El dolor de espalda aparece por un mecanismo neurológico de origen desconocido que causa dolor, inflamación y contractura muscular. Los principales métodos de diagnóstico son la historia clínica y la exploración física. Y solo en contadas ocasiones son útiles pruebas como la radiografía o el análisis de sangre, la resonancia magnética y pruebas neurofisiológicas. Existen unas escalas evaluadas científicamente para valorar de forma objetiva la intensidad del dolor y el grado de incapacidad que ocasiona el dolor de espalda. La espalda es una estructura robusta formada por huesos resistentes y una musculatura potente.
Es frecuente que el dolor de espalda no se deba a una enfermedad de la columna vertebral, sino a un mal funcionamiento de la musculatura de la espalda y a la influencia de determinados factores de riesgo. Para evitar y tratar el dolor de espalda se debe mantener el mayor grado de actividad posible y evitar el reposo en cama. La mayoría de los casos se trata satisfactoriamente con medicamentos u otros tratamientos no quirúrgicos. La cirugía está indicada en un reducidísimo número de casos y solo cuando hay signos claros que garantizan su éxito. Bueno, estábamos viendo ahí concretamente, porque estaba diciendo Javier, ¿de dónde has sacado estas imágenes? ¿Qué estábamos viendo? ¿Una operación...? No, bueno, estaba viendo, bueno, era todo estábamos 3D, viendo anatomía pura de la espalda, entonces... Estaban... Sí, bueno, eso que estaban haciendo, no sé qué era eso. ¿Las vértebras? No se hace eso en medicina. Los dolores de espalda cuando surgen en un jugador, vamos a hablar de baloncesto, de fútbol, cualquier deporte, ¿son perjudiciales para el rendimiento de ese jugador? Bueno, hombre, claro. Tú date cuenta que el dolor de espalda viene porque la primera causa que tenemos de dolor de espalda es porque estamos erectos, ¿no?, en la bipedestación. Es decir, los animales, lo normal es que no tengan dolor de espalda porque van en una posición horizontal, no vertical. Entonces nosotros, al tener una posición vertical, estamos machacando, haciendo microtraumatismos sobre las vértebras y sobre los discos, y eso es la primera causa. Evidentemente, cuando tú tienes un dolor que no puedes ejercitar bien la espalda, tanto en los giros, en las habilidades de los gestos deportivos, como la espalda también tiene una acción sobre los brazos y las piernas, entonces claro, el deporte se practica con esa parte, entonces la espalda es fundamental para practicar deporte. Eso es, huesos y músculos que sirven de sustento, ¿no?, al cuerpo. Sí, es decir, la zona lumbar, por ejemplo, es la que relaciona las extremidades inferiores con las superiores y el tronco. La zona dorsal-cervical es la que relaciona las extremidades con el resto del tronco y las extremidades inferiores. Entonces, todo es una relación entre sí, y si yo tengo algún dolor o alguna zona que está afectada por una inflamación, una molestia, pues evidentemente no hago el mismo gesto deportivo que si no lo tuviera. Hablamos de lumbalgia, como estabas comentando. ¿Qué otras dolencias puede sufrir la espalda? La lumbalgia es un signo, no es un diagnóstico, es decir, es un dolor en la zona lumbar, no es el diagnóstico. ¿Qué otros signos se pueden aparecer en la espalda? No, sobre todo, lo que pasa que cuando tú tienes una lumbalgia, que tienes un dolor lumbar, tienes una incapacidad muscular y una radiculalgia. Puedes tener una radiculalgia porque tienes una afectación de las raíces que salen por la columna vertebral. Entonces, al tener esa radiculalgia, tienes una incapacidad motora para ejercer en una extremidad o en las dos extremidades o en cierta parte de las extremidades. Distensiones, hernias discales... Sí, esos son los diagnósticos, ¿eh? Vale. Es decir, tú tienes el signo, que es el dolor lumbar, asociado o no con una radiculalgia, y luego tienes que etiquetarlo. ¿De dónde viene ese dolor lumbar? Bien por una alteración del disco, tanto en las hernias o en los abombamientos. Es muy doloroso, ¿no? Sí, porque los discos están muy cargados, son muy ricos en receptores del dolor, en los receptores nociceptivos, que se llama en medicina. Entonces, al tener muchos receptores dolorosos, cuando ese disco se distensiona o sufre una distensión por lo que sea, bien por hernia, por abombamiento, pues tienes mucho dolor, claro. Me imagino que los jugadores de baloncesto, yo siempre lo he pensado, son muy altos, ¿no? Miden más de 2 metros, muchos de ellos, y tienden a lo mejor a sufrir en su mayor medida la conocida escoliosis, cifosis, ¿no? El irte hacia adelante el cuerpo. Eso es otro diagnóstico, es decir, es un diagnóstico, tú vuelvo a insistir, cuando tienes un dolor de espalda tienes que diagnosticarlo. Una de las causas es una alteración en la estructura vertebral, como es la escoliosis, que es un aumento de la curva con una rotación de la vértebra, cifosis, que es un aumento de la curva dorsal, lo que llamamos chepa, o hiperlordosis, que coloquialmente, chepa. Y hiperlordosis, por ejemplo, en las embarazadas, que tienden a, como tienen más esto, pues aumenta la curva lumbar para hacer una base de sustentación correcta. Entonces, todas esas alteraciones en los jugadores de baloncesto influye mucho esto, porque al ser más altos, pues tienen esas posibles alteraciones. Aparte que de ser más altos, tienen el tejido de unión, el tejido de conectivo lo tiene un poquito más laxo. Entonces, estas alteraciones se pueden producir más.
e incluso en el deporte en sí, que es un deporte de mucha habilidad, con muchos gestos deportivos. Cuando tú no estás muy adaptado a ese tipo de gesto, de esa habilidad, pues entonces tienes lesiones de espalda. Rápidamente, rehabilitación cuando existe algún tipo de dolencia, de signo, de algún diagnóstico. Ahora mismo los tratamientos son muy variados. Empezamos con el Kinesitape que tú tienes ahí, que el otro día hablamos de él, que nosotros lo usamos muchísimo es muy bueno, tengo que porque decir. la primera causa de dolor de espalda es una distensión muscular, entonces, como hablábamos el otro día, nos viene muy bien este tipo de tratamientos. Pero incluso las infiltraciones en los puntos gatillo de los músculos, infiltraciones o bien con corticoides o bien punciones secas, que hacemos también para hacer, eso hablaremos otro día, que masajes, yo creo que es masaje, electroterapia, saunas, jacuzzis y también. sobre todo estiramiento. Estiramiento, antes de, ¿no? Y después. No, antes, durante y después. Es decir, cuando tú tienes una lesión de espalda hay que estirar muy bien la espalda para... Y también, esta pregunta, no sé yo si me la vas a poder responder, ir a un jacuzzi, a una sauna, ¿eso viene bien también para la espalda? Maravilloso para todo, ¿no? Para la espalda Seguro. Y para nuestra cabeza también incluso. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias Javier por acompañarnos hoy en A Vivir Bien. La semana que viene hablaremos de un tema que ya lo sabemos, esta semana ya sabemos el tema de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de ecografía, que es un método diagnóstico de las lesiones musculares y de las lesiones tendinosas, muy importante, que estamos, bueno, pues se está aprendiendo mucho ahora. Muy bien. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Muy bien. Quédate conmigo porque yo no sé si Javier toca algún instrumento. ¿Has tocado alguna vez algún instrumento? Bueno, pues la noticia curiosa del día nos dice que tocar algún instrumento, tocar una guitarra o como estamos viendo aquí estas imágenes, en un niño puede mejorar su vocabulario. Lo acaban de demostrar en la Universidad de Northwestern, que establecer este contacto con el instrumento favorece las conexiones neuronales que mejoran también otros aspectos de la comunicación humana. Así que dejen que sus hijos practiquen y que conozcan el mundo maravilloso de la música. Muchísimas gracias, Javier. Nos vemos la semana que viene. Chao. Bayer, science for a better life. Asturias ha lanzado el turismo rural español por todo el mundo. Si tuviera que esconderme del mundo y pasar el resto de mi vida en un lugar maravilloso, Asturias sería perfecto. Asturias, lo dice todo el mundo. Los estudiantes se pasan el día de un sitio a otro, las clases, el estudio, los amigos, y en todo ello hay un ingrediente que no debe faltar como complemento, el deporte. La Universidad de Valladolid tiene muy clara la importancia de las actividades físicas en el ámbito curricular y la formación integral de los alumnos, por lo que apuesta de una forma decidida por el Servicio de Deportes, encargado de promover, organizar, coordinar y difundir el ejercicio del deporte entre todos los miembros de la comunidad universitaria. Se tiene donde elegir y hay para todos los gustos y necesidades, desde actividades programadas como aeróbic, pilates, yoga, tai chi o karate, a las competitivas como fútbol, tenis, baloncesto, balonmano o pádel. Y para quien la traiga la aventura, que no se lo piense, la UVA ya lo hace por ellos. Tenemos nosotros la milla universitaria, el duatlón, la media maratón, los campus hacen las leguas universitarias y bueno, salidas a la montaña, grupos de universidad de ciclismo. Quiere decir que el que quiera hacer actividad en la universidad no tiene ningún problema para poder hacerla. Si te interesa, lo primero que tienes que hacer es solicitar una tarjeta deportiva, trámite que puedes formalizar hasta el mes de marzo en el Servicio de Deportes, en la calle Ruiz Hernández de Valladolid. Muchos ya la tienen y además si te comprometes con el equipo puedes acceder a una beca deportiva.
A los alumnos que participan en estos equipos se les concede una beca si han cumplido pues entrenamiento, partidos, etc. Y después también otorgamos unas becas a los medallistas en los campeonatos de España universitarios. Entre todos los equipos deportivos les hay también federados, el femenino de baloncesto en Liga 2 o equipos de voleibol masculino y femenino en Primera División Nacional. Alumnos que han conseguido llegar a lo más alto en muchas competiciones. Si tú quieres arriesgar y probar, lo tienes a tan solo un clic: www.uva.es. El camino se hace mejor en buena compañía. Compañeros de viaje que han alcanzado la fama. Ahora hablarán de los secretos de la vida etapa a etapa. Te lo cuento en el camino. Esta noche en las 7 de Castilla y León Televisión. Es la nuestra. Los mejores lechazos están en nuestro sello. Indicación geográfica protegida, Lechazo de Castilla y León. Esta guerra se librará aquí. Más que un militar. Nuestros hijos la verán con sus propios ojos. Más que una leyenda. Y los inocentes morirán con todos nosotros. Es un hombre que lucha por su familia. Nada reemplazará a sus hijos, pero si viene con nosotros podrá justificar su sacrificio. ¿Cuántos había? Puede que uno. Mel Gibson. Le mataré antes de que acabe esta guerra. El Patriota. El domingo por la noche, gran cine en las 7 de Castilla y León Televisión. Bayer, Science for a Better Life. A 1:47, seguimos en A Vivir Bien y vamos a vivir muchísimo mejor sin resentimiento ninguno, señoras y señores. Nieves Andrés, psicóloga. Buenas tardes, Rodrigo. Bueno, vamos a intentar, ¿no? No, hay que hacerlo. Es difícil, ¿verdad?, manejar ese ¿Tú tienes algún tipo de resentimiento? Pues va a quedar mal, pero procuro no tenerlo, creo que no. Soy una persona que en ese sentido me gusta dejar bien ataditos mis disgustos con la gente y creo que no. Pero eso no quita que alguna vez me imagino que me quede algo sin resolver por ahí dentro. Pues yo no lo sé, así que defínenos resentimiento y después te respondo. Vale, pues mira, el resentimiento es como una mezcla de sentimientos negativos que tienen que ver pues con la frustración, con la ira o con la decepción que podemos tener pues o hacia una persona o grupo de personas pues porque nos han decepcionado o no hemos conseguido lo que esperábamos de esa relación y entonces bueno pues no lo hemos resuelto, no lo hemos hablado o no lo hemos manejado y entonces nos genera mucho dolor y es un dolor pues que como no se resuelve no se olvida y entonces la palabra resentimiento quiere decir eso, volver a sentir, o sea, algo que tú sientes que no canalizas y entonces se queda ahí haciendo daño. Y se desarrolla por estos motivos, por el no... Y se desarrolla porque no hablarlo, porque no hablamos, sobre todo por algo que hablaremos más adelante y es porque en las relaciones todas las personas esperamos cosas y entonces si no se cumple lo que yo espero me frustro y tiene que ver mucho con la frustración. ¿Y cómo distinguimos, por ejemplo, el resentimiento de otras sensaciones que tengamos en ese momento? Bueno, pues porque normalmente pensamos mucho sobre esa situación, sobre lo que ha ocurrido, no perdonamos a esa persona y a lo mejor pues la evitamos o la desplazamos de nuestro entorno o hacemos comentarios hirientes o ponemos malas caras o nos sentimos tensos cuando nos enteramos de que ha alcanzado algún éxito o algo, es decir, es como una ira, ¿no?, acumulada hacia esa persona y de la cual no nos desprendemos, es decir, como no lo he resuelto, incluso hay personas pues que si se lleva a extremos muy grandes, pues a lo mejor pueden tener pesadillas o dormir mal porque siguen elaborando ese malestar dentro de sí mismos y no lo arreglan. Puede influir en la vida de las personas, o sea, dependiendo un poco de las dimensiones que alcance ese malestar, pues puede ser que la persona pues no
no desarrolle plenamente su vida porque no tiene resuelto ese asunto. Tiene que ver con el resentimiento cuando tú estás pensando en algo y recreas una situación irreal. Perfectamente. Que después te gustaría que sucediera precisamente para descargar tu ira. Parte del resentimiento tiene mucho que ver los deseos de venganza. Es decir, la persona resentida, como no ha conseguido lo que esperaba de la situación o de la persona que lo esperaba, constantemente quiere trasladar ese dolor o ese malestar hacia el objeto de su resentimiento. Entonces es posible pues, que genere en su imaginación ideas o situaciones en las cuales pues intente visualizar maldades hacia la otra persona. Es decir, por eso realmente es un dolor emocional muy negativo y sobre todo más negativo para la persona que lo padece que para la otra. Es decir, ese no perdón, ese no canalizar, al final puede que la persona objeto de resentimiento sea totalmente ajena a esa emoción negativa, que yo esté dándole vueltas, que me quite el sueño, que me entere de cualquier comentario sobre esa persona y lo vea mal y tal, pero esa persona sigue haciendo su vida sin saber todo lo que se está generando dentro de mí. Son las llamadas ideas irracionales, ¿no? Ideas irracionales, exactamente, porque realmente se basan en aspectos a lo mejor pues muy limitados o poco flexibles sobre la situación. Decíamos que las expectativas son importantes porque, bueno, aunque hay unas expectativas generales, ¿no?, en la forma de las relaciones sociales o en la forma de funcionar el mundo, es decir, si nosotros llevamos, no sé, una prenda de abrigo a la lavandería que es muy delicada para que nos la arreglen, pues esperamos que nos la cuiden y no nos la estropeen, ¿no? Pues en otro tipo de relaciones ocurre lo mismo, a lo mejor en las relaciones de pareja, en las relaciones de familia, a lo mejor yo espero que mi pareja pues cumpla una serie de cosas y luego no las cumple y entonces, bueno, yo puedo generar resentimiento hacia mi pareja porque no me trata o porque no hace las cosas como yo deseaba. Entonces, una forma muy acertada de resolverlo es comunicarse y comentar los deseos y comentar las expectativas, es decir, hablar con el otro, es decir, ¿qué espero yo de la relación? Precisamente esto es uno de los aspectos que yo primero trato en terapia de pareja. Cuando lo equivocadas son las expectativas. No lo hacemos, pero muchas veces llevamos a las relaciones, en este caso estamos hablando de la pareja, ideas de cómo tenemos que funcionar, de cómo tiene que funcionar la otra persona, que luego pues no se cumplen. O esperamos a lo mejor que algún aspecto que en la pareja no nos gusta, cuando nos vayamos a la convivencia, pues con el paso del tiempo la convivencia se va a resolver. Y claro, no es culpable, la persona que es objeto de ese resentimiento no es culpable de no conocer lo que el otro espera de nosotros. Claro. Por eso es tan importante decirlo y comunicarse y llegar a acuerdos con las personas. Y esto se puede convertir en una bola, es decir, si tú empiezas con un resentimiento hacia una persona que no lo tratas, que no después se convierte en muchísimo peor, se puede convertir en resentimiento casi cualquier cosa, por ejemplo, el ejemplo de la lavandería que has puesto. Exactamente, el problema de la persona resentida es que al final lo generaliza, lo puede generalizar primero en la persona o en la situación que le ocurrió y luego puede ser pues en la típica persona enfadada con el mundo, ¿no? Que parece que, bueno, pues, que no tiene un conformarse, ¿no? Entonces, cualquier cosita que no le sale como quiere, pues lo tolera mal. Por eso digo que esto engancha también con la tolerancia a la frustración. O sea, tenemos que entender que cada persona tiene unos deseos y unas necesidades que si no las expresamos, el que tenemos enfrente no es un vidente, y que para aprender a tolerar las frustraciones tenemos que entender eso, que tenemos que ser flexibles, que tenemos que cultivar el mayor número de perspectivas posibles sobre un asunto, entender que porque yo maneje una situación de una manera determinada, el otro no tiene por qué manejarla de la misma. Entonces, la mejor manera de resolver el resentimiento, pues caer en la cuenta de todo esto que estamos hablando y sobre todo ponerme en comunicación con la otra persona para poder perdonar, porque el primer herido y el primer mal parado es el que no perdona. Por eso, porque está en una herida constante, en una ira no resuelta, en la cual pues el no olvido lo que hace es alimentar aún más su dolor. ¿Esas son las claves para superar ese resentimiento? ¿Hay alguna más? Bueno, tener en cuenta lo que estamos diciendo, ¿no? Que es importante pedir lo que necesitamos a los demás, dejar claras las situaciones de relación en la familia, en el trabajo, en la pareja, es decir, hablar y comunicar. Oye, yo lo que espero de este trabajo es que lleguemos a esta cuestión, o yo lo que espero es que tú me apoyes en este proyecto, es decir, comunicar y hacerle conocer al otro. El otro no es culpable de no saber lo que nosotros deseábamos, ¿vale? Y entonces, bueno, pues a través ya de esta comunicación seguramente que encontremos menos problemas para relacionarnos. Pues tengamos, señoras y señores,
un momento de reflexión entre todos para ver cuáles son los resentimientos que tenemos actualmente, porque yo creo que es algo muy común, ¿no? Sí, es inevitable. Es inevitable, o sea, vamos a ver, es inevitable hasta cierto punto porque estamos hablando de evitarlo, ¿no? Es decir, es inevitable el no concordar en cada punto con las demás personas. Entonces, puesto que eso es inevitable, comuniquémoslo, lleguemos a acuerdos, porque llegando a acuerdos, pues no nos crearemos expectativas irreales. O sea, tener en cuenta pues eso, que las expectativas tienen que ser reales y que a lo mejor, y sobre todo, ver en quién pongo yo mi esperanza, mi deseo, porque a lo mejor yo estoy esperando algo de alguien que no tiene esos atributos, o no tiene esas características, o no está dispuesto a darme esas cosas. Entonces, de ahí lo que dices tú de las ideas irracionales, que son siempre están aquí circulando, ¿no? El pensar correctamente y pensar razonablemente. Algo tan común, pero bueno, vamos ya con nuestra película recomendada que... tiene como fondo este tema. Pues sí, hay una película que está muy bien, que se titula Cosas de familia, que está protagonizada por Kirk Douglas y por Michael Douglas, y es una situación de familia de unos abogados donde, bueno, pues ahí hay errores cometidos en el pasado por parte del abuelo, que es Kirk Douglas, que intenta resolverlos. Entonces se ve mucho el resentimiento, las cosas no comunicadas o no dichas en su momento, pues lo importante que es hacerlo para que las cosas funcionen. Bueno, pues esa es la película recomendada. Esa es la película. Y el libro, no, frase. Pues hoy libro, no, hoy traigo una frase para que se quede la gente pensando un poquito. ¿Sí? A ver. Sí, mira, es de E. Pound y dice así, dice, el esclavo es el que espera a que alguien venga a liberarlo. Ahí queda. Bueno, pues ya lo saben, piensen en esa frase y piensen en esos resentimientos que hay que resolverlos cuanto antes. Muchísimas gracias, Nieves. A vosotros, Rodrigo. Hasta la semana que viene. Y nosotros nos vamos a ir hasta un pueblecito de Salamanca que ha tenido este fin de semana un movimiento extraordinario. Nos vamos hasta La Maya porque allí el pueblo ha sido evacuado. Vamos a verlo. El pueblo de La Maya ha experimentado este fin de semana una evacuación de la localidad y una provisión de albergue temporal por una supuesta inundación provocada por intensas lluvias o apertura de las compuertas del embalse de Santa Teresa. La ubicación de La Maya y su especial localización geográfica cercana al embalse convierten a este municipio de 272 habitantes en un punto especialmente vulnerable. La inexistencia de un plan específico para la evacuación de esta población en caso de inundación ha sido lo que ha motivado a Cruz Roja la elección de este emplazamiento para desarrollar un ejercicio práctico de respuesta en caso de emergencia. De momento esto lo que va a hacer es que se concentre la gente en la plaza como punto de reunión en el momento que surja algo, y ya sabemos que si un día pasase, pues las tiendas vendrían aquí, posiblemente vendrían aquí y todo el mundo se acercaría a la plaza, donde podría ser rescatado, curado, y desde aquí organizarse para rescatar al resto que no pudiera ser venir. Una parte muy importante, importantísima de lo que estamos haciendo es que en una situación de estas se producen muchas personas que se encuentran ilocalizables, desaparecidas, y que hay que controlar quién está, quién no está, quién está desaparecido, quién está herido, quién, si hubiera fallecimientos, y eso es algo muy importante que estamos entrenando ahora. Cruz Roja desarrolla estos simulacros para mantener a los voluntarios y voluntarias que constituyen el equipo de respuesta inmediata en emergencia de atención psicosocial formados y en disposición de actuar de una forma especializada y específica, según las necesidades de las personas afectadas por una situación de crisis. Muy involucrados y mucha cantidad. Es un pueblo que cuenta con unos 220 y tantos habitantes, y de ellos pues un gran porcentaje se ha involucrado. Incluso ha habido gente que quería participar y ya era excesivo el número. Hemos tenido unas reuniones con ellas previamente, se les ha indicado una serie de papeles que ellos deben de realizar, pues las personas que están perdidas, las personas que se encuentran muy tensas, las personas que se encuentran con niños pequeños que no aparecen. Bueno, y todo esto es lo que estamos realizando y entrenando con ellos. En estos ejercicios se provee a los voluntarios y voluntarias de un espacio adecuado de aprendizaje, debate e intercambio de conocimientos, capacitándoles para una eficaz respuesta. Que aprendamos, que tengamos contacto entre todos los voluntarios de las series, tanto la de Salamanca como la de Valladolid, y para que si alguna vez tuviéramos que intervenir, bueno, pues tengamos esa capacitación y ese entrenamiento necesario para poder atender con eficacia una situación que se pueda producir, que esperemos que nunca tengamos que actuar y que nunca tengamos que hacer una cosa de estas, pero estamos ahí. El ejercicio lo llevaron a cabo un equipo de 25 voluntarios de Cruz Roja de las provincias de Salamanca y Valladolid. Está siempre preparado por
por si ocurre algo así, alguna catástrofe. Se nos han asustado, además, cuando he dicho que se ha evacuado el pueblo, no se ha evacuado, ha sido un simulacro, evidentemente, que mejora, como no, la calidad de vida de todos. Yo es que me vienen unos recuerdos de cuando hacían los simulacros en el cole, que no lo voy a contar. No lo vas a contar. Y de cole vamos a hablar traumático, éramos muy pequeños, nos lo creíamos todo cuando eres pequeño. Y las madres nos sobreprotegían demasiado, yo creo. Sí, de eso vamos a hablar, de la sobreprotección, pero en tan solo un minutito, a vuelta de publicidad, así que no se vayan. Ahora volvemos. Seguimos con nuestros consejos ante preguntas habituales. ¿Es mejor el tomate cocido o crudo? Los beneficios del tomate al natural son enormes, pero la cocción mejora alguna de sus propiedades. Por ejemplo, el licopeno, un antioxidante que logra hacer disminuir la incidencia del cáncer de próstata. Se concentra más por la pérdida de agua que supone el cocinado de esta rica hortaliza, por lo que de vez en cuando los hombres deberían tener en cuenta esta forma de cocinar los tomates. Bayer, science for a better life. La fase de grupos de la Champions se decide en la 7. Mañana miércoles, en directo desde Atenas y en exclusiva para Castilla y León, Panathinaikos Fútbol Club Barcelona. Los de Guardiola viajarán a Atenas para arrebatar 3 puntos a los griegos. Mañana miércoles, la Champions se juega en la 7. De Castilla y León Televisión. PlayStation, patrocinador oficial de la UEFA Champions League. Intour, del 25 al 28 de noviembre, Feria Internacional de Turismo de Interior. Tu destino es Intour. Noviembre, tercera Feria del Mueble en Medina del Campo. Presentación nuevas colecciones. Abierto también sábados y domingos mañana. Medina del Campo, la ciudad del mueble. Para ahorrar con Iberdrola el 30% del fijo del gas y el 10% del de la luz, ¿tengo que tener un molino en mi casa? No. Es tan sencillo como llamar al 900-225-235 y contratar luz y gas Iberdrola. Desde hace más de 150 años, en Dulces Galicia de Tordesillas, elaboramos los polvorones El Toro Vega, producto que por su excelente calidad se consume todo el año. Si no conoce nuestro polvorón, pruébelo, no se arrepentirá. Polvorones El Toro Vega, el polvorón de Castilla. Historia, arte, tradición, naturaleza. Un rincón con encanto donde sentir y disfrutar. Acércate, la Villa de Ampudia te espera. Bayer, science for a better life. Bueno, pues nada, yo creo que tú eres, de pequeño, ahora eres muy bueno y tal, pero yo de pequeño creo que lo de estar ahí todo sobreprotegido, no. Yo creo que te dejaba más a tu aire, ¿verdad? Yo creo que sí, además sí. Bueno, mi familia siempre porque también hay que equivocarse. Más tradición de no tanta sobreprotección, yo creo. Así que está con nosotros Luis Rodríguez Molinero, nuestro pediatra. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Que vamos a tocar este asunto peliagudo. Un asunto peliagudo y además de mucha importancia por la frecuencia y por la trascendencia. La frecuencia porque uno de los grandes defectos de la educación es la sobreprotección. Sobre todo en una sociedad nuestra donde los chicos son tan pocos, pero muy bien cuidados. Tan cuidados que yo creo que muchas veces... Ya no se les deja salir a jugar a la peonza, a juegos así un poquito más brutos. Todo eso impide el desarrollo del niño, porque una de las consecuencias de la sobreprotección es justamente que impide
al chico la capacidad que tiene de improvisar, de crear, en definitiva un poco de ser libre. ¿Y dificulta el crecimiento? Dificultad el crecimiento no en los aspectos biológicos, Eso lógicamente, pero sí en los aspectos psicosociales, sin duda. Porque el niño sobreprotegido es un niño que no escoge a veces a los amigos, que no le dejan ir donde al chico le gustaría, que no realiza y desarrolla sus habilidades. Y una de las habilidades que tienen los niños pequeñitos de 3, 4 y 5 años es desarrollar sus capacidades, su curiosidad, sus destrezas. Y una de las destrezas más importantes probablemente en el campo enlazando con mi compañera anterior, es la asertividad. La asertividad es una palabra que deberíamos acostumbrarnos a manejar porque cada día se escribe más y tiene mucho contenido. Asertividad es la capacidad de dejar al niño que se exprese a gusto, libremente, naturalmente con los límites que marca la educación y la cortesía. Pero los chavales, y entonces muchas veces al niño sobreprotegido le coartamos esa capacidad de expresión. Y los niños sobreprotegidos son niños tímidos, son niños que toleran muy mal la frustración, son niños que no han desarrollado capacidades para resolver sus problemas porque siempre se los han resuelto. Egoístas. Egoístas, sin duda, porque al final, ya que sacas esa palabra, al final el niño sobreprotegido tiene 3 palabras que son terribles desde el punto de vista educativo, que es el egoísmo, la tiranía y el capricho. El niño yo conozco a muchos así. Y, hombre, no quiero decir que sean todos, simplemente estamos hablando de que hay un grupo importante de chicos que están en esa línea. ¿A qué edad se puede empezar a ver estas 3 líneas? Hemos dicho muchas veces que el primer año de la vida del niño es un año de ternura, es un año de cariño, es un año de abrazos, de besos, digamos, de desarrollo de la afectividad. Y no quiero exagerar, no creo exagerar si digo eso. Y a partir del año en que el niño empieza a crecer, empieza a andar, empieza a tener las primeras palabras, empieza a esbozar sus primeros pasos en cuanto a su autonomía, es cuando ya hay que dejarle un poco a su aire. Naturalmente, si a veces los padres y los educadores lo que tenemos que hacer es vigilar. ¿Vigilar qué? Vigilar los riesgos. Digamos que al chiquito le marcamos un camino y nosotros vigilamos que no se pase de esos límites. Pero es que el niño sobreprotegido, los límites son tan pequeños que escasamente tiene margen para andar psicológicamente hablando. Entonces está siempre muy cuidado por el padre. Ahí no vayas por aquí, ahí no vayas por acá, ahí no cojas esto, ahí no cojas aquello. Sí, los niños tienen que caerse, hacerse heridas y darse golpes y tener moratones. Es que el aprendizaje más importante que hemos hecho todos justamente es el error ensayo un poco. No quiere decir que siempre tenga que ser así, pero uno de los aprendizajes más potentes es que cuando nos equivocamos rectificamos. Y en esa experiencia del error que hemos tenido es cuando viene, digamos, la pedagogía. Si somos inteligentes y sabemos aprovechar, digamos, los errores, pues aprendemos muchas cosas. Y el niño aprende de que cuando se cae, porque ha tropezado, porque ha habido un obstáculo, a la vez siguiente procurará no encontrarse con ese obstáculo para no tener que caer. Y así es como descubre muchas veces el niño. Digamos, ¿puede ver el perfil de los padres que van a sobreproteger a ese hijo? Claro, sí. ¿Cómo son? Digamos que en psicopedagogía y psicología evolutiva, digamos, se perpetúan muchos papeles. El padre sobreprotector tiene mucho de padre que ha sido también sobreprotegido, excepto una cosa que nos puede sonar. ¿Cuántas veces hemos oído decir a padre y a madre, decir, yo no quiero que mi hijo pase aquello que yo pasé? Es decir, hay un grupo de padres... Hombre, no es lo mismo, pero sí que es verdad que lo dicen. Sí, hay un grupo de padres que sufrieron carencias en su infancia. De alimentación incluso. De todo tipo. Y ese grupo de padres que han tenido carencias quieren que su hijo no tenga ninguna carencia, de todo tipo. Nada. Y entonces lo que hacen es darles en exceso. Y es curioso porque la sobreprotección no tiene muchas veces que ver con el nivel económico. Hay muchos chicos de un nivel económico bajo, por decirlo de una manera sencilla, que no les falta de nada. Sí, es cierto. Dicho de otra manera, hay muchos chicos que viven por encima del nivel económico que tienen sus padres. Y todo por ese empeño que tienen los padres, es decir, que a mi hijo no le falte lo que yo no tuve. Entonces, claro, ahí se produce una dinámica. ¿Y esto tiene que ver con los caprichos que le puede dar un padre a un hijo? ¿O los caprichos pueden ser...? Sí. Siempre hay que darle también algún capricho al niño, ¿no? Hombre, ¿Dónde está el límite? Exacto. Una de las cosas del niño sobreprotegido es que no aprecia el premio. No aprecia el premio.
como está siempre acostumbrado a que todos los días y todos los domingos le den y todos los días del año, al final el premio, que es el estímulo que hemos recibido todos, por el cual, digamos, una actividad la volvemos a realizar en busca de ese premio, los chicos no valoran el premio. Pero evidentemente no cabe duda que a los niños hay que alabarles. Y hemos repetido en este programa muchas veces el que educa más un premio que un castigo. Es decir, el estímulo y la alabanza constituyen elementos básicos, digamos, para educar bien. Y entonces volvemos, recuerdo yo ahora con este tema, volvemos a lo que hablábamos en su día también con nuestro psicólogo, la educación también de los padres, ¿no?, hacia sus hijos. ¿Crees que tendría que existir alguna asociación, algún espacio donde se pudiera educar a los padres para que eduquen a sus hijos? Hombre, yo creo que hay asociaciones de padres y hay escuelas de padres, pero yo creo que los padres, desde el momento en que han decidido ser padres, en su cabeza hay un proyecto de hijo, y en ese proyecto de hijo hay unos planes y unos deseos, y en esos deseos va, yo creo, a lo mejor estoy, digamos, siendo demasiado generoso en el juicio, ¿no? Yo quiero entender que esos padres tienen que saber cuáles son sus deberes, y el deber más importante de los padres es educar, y dentro de educar forma parte no proteger en exceso, porque una cosa es proteger, que está bien, que todos necesitamos protección, es una necesidades básicas de la pirámide de necesidades de Maslow, que es muy conocida, pero otra cosa es sobreproteger, porque eso impide el desarrollo personal. Incluso habrá padres que sobreprotejan a algún hijo porque tenga una dolencia, o sea, quizás de entre sus 3 hijos, por ejemplo, el que más débil es, ¿no? Eso también se nota. Hay familias que alguno de los componentes de la familia, de la fratria, de los hijos, puede que tenga una enfermedad crónica, como puede ser el asma o la epilepsia o cualquier otra cosa. Y es verdad que a veces los padres desvían mucha atención hacia ese hijo que necesita cuidados. Pero es verdad que necesita cuidados, pero una vez satisfechos los cuidados médicos, podemos decirlo, ese muchacho tiene, digamos, la necesidad de tener también límites y no protegerle en exceso. Si es un niño diabético, muy bien, una vez solucionado su problema diabético, lo que hay que hacer es que ese muchacho exigirle las mismas cosas que al otro hijo, porque ese muchacho, aunque sea diabético, tiene las mismas necesidades psicológicas de educación. Por tanto, es decir, es verdad que es muy humano que cuando tenemos una persona en nuestro entorno desvalida, nos volcamos a ayudarle. Y eso es un sentimiento muy bueno, muy importante, que tiene mucho de caridad y de generosidad, pero siempre teniendo en cuenta que no hay que herir. A veces el mismo niño se quiere equipararse y sentirse igual que los demás, y ahí yo conozco muchos niños diabéticos que dicen, sí, es verdad que yo soy diabético, pero yo soy igual que ese otro muchacho, por tanto, tratarme igual que al otro chico, no me cuides con algodones, que a mí eso me irrita, puede decir. Igual se me echan encima diciendo, ya está con los tópicos, pero sí que es verdad que se ha dicho siempre que los hijos únicos son un poquito, quizá ese perfil de niño un poco egoísta, un poquito, a lo mejor no tirano, pero que conste que yo estoy diciendo que esto es un dicho, que no estoy... porque conozco a muchos hijos únicos que no son así, a otros que sí. Esas generalidades son un poco peligrosas. Es verdad que el hijo único tiene muchas papeletas para entrar en ese bombo del niño sobreprotegido, es verdad. Pero también es verdad que hay muchos padres que no tienen más que un hijo, son muy conscientes, son muy sensatos, saben perfectamente los riesgos que tiene su hijo único, y precisamente por eso a lo mejor le controlan más. O sea que le controlan más en el sentido que tienen muy en cuenta no caer en el fallo de la sobreprotección. Pero no olvidemos que el crecimiento demográfico de nuestro entorno, de nuestra sociedad, en este momento no sé si anda en torno a 1.2, 1.3 niño por pareja fértil, con lo cual la mayoría de los chicos que estamos viendo son hijos únicos. Por tanto, digamos, aceptando
que es peligroso generalizar. También es verdad que eso es muy frecuente en niños únicos. Luis, una última pregunta, no sé si tenemos tiempo para ello. Nos queda todavía. Nos queda tiempo. Yo quería saber si cuando un hijo es sobreprotegido y está recibiendo ese exceso de cariño, de atención, ¿él cómo reacciona ante sus padres? Ya sabemos que puede que se haga un poco más egoísta o un poco más el niño de otra reacciona, forma, pero a lo mejor el cariño no se corresponde, quizás. El niño reacciona cuando se siente, cuando no se le deja crecer, no se le deja experimentar, no se le deja en cierto modo tener esa sensación de libertad. El niño desarrolla un apego, que hemos hablado ya alguna vez de él. El apego es una vinculación del niño con sus padres, un apego muy potente, de tal modo que al propio niño incluso le cuesta separarse de sus padres. Y ahí viene luego la angustia de separación cuando van a la guardería, la angustia cuando tienen que ir a un campamento, cuando tienen que ir a otras actividades donde tienen que estar solos, echan de menos a sus padres. ¿Por qué? Porque sus padres se han encargado, entre comillas, de potenciar esa relación de apego. Por tanto, ¿qué es lo que le pasa a un niño que es sobreprotegido? En primer lugar, tiene un apego exagerado. En segundo lugar, se merman sus posibilidades de experimentación. Tercero, desarrolla mucha ansiedad. Los niños ansiosos, los niños sobreprotegidos son niños muy ansiosos. Probablemente en relación con que los padres que ejercen la sobreprotección también son muy ansiosos, etcétera. En conjunto es un perfil psicológico de chavales que al final tienen dificultades de convivencia, dificultades de compartir, dificultades y chicos muy celosos. Chicos muy celosos. Y una vez que se han dado cuenta los padres que han cometido un error de sobreprotección, ¿cuál es el siguiente paso que tienen que dar? Bueno, el siguiente paso empieza por cambiar un poco la relación de los padres con su hijo. No es fácil, porque esto supone un poco cambiar el estilo de los padres, pero hay padres, insisto, que son muy sensatos, que quieren para su hijo lo mejor y no les importa, digamos, iba a decir reciclarse, si vale esa palabra en el sentido paternal, reciclarse y aprender habilidades y conocimientos que a veces en la relación profesional les orientamos. Y hay muchas páginas web y muchas asociaciones donde a los padres les enseñan, digamos, técnicas para dirigirse mejor a sus hijos para evitar este problema de la sobreprotección. Bueno, yo creo que a un hijo se le tiene que querer como a nada en el mundo, pero también hay que dejar que se equivoque, que se caiga, que se haga heridas, que juega la peonza, como bien decía Rodrigo. ¿Qué tal se te daba a ti la peonza? A mí se me daba muy bien. A mí se me daba bien también. Que yo también jugaba la peonza, aunque era chica. Zapas, las canicas, todo eso me encantaba. Y jugar a juegos populares, más burros quizás. Pues jugar es un buen aprendizaje, porque en los juegos los chavales experimentan muchas de las cosas y desgraciadamente los chiquitos de ahora jugar en la calle era lo mejor, sí. Juegan poco. Bueno, pues a ver si la sociedad cambia, porque con esto de las videoconsolas y demás me parece a mí que nos encaminamos hacia un futuro bastante extraño. Bastante incierto. Incierto. Muchísimas gracias, Luis. A vosotros, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Nos vamos a poner un poquito más guapos. Sí, nos vamos a poner más guapos y además rápidamente. Muy rápidamente, ayer les dábamos algún que otro consejo de belleza, pues hoy nuestros compañeros de Madrid han querido darnos otro. Estuvieron Carmen Casero y Javier Puente viendo cómo L'Oréal pues nos podía poner también un poquito mejor. Becas especiales. La situación de las mujeres en el mundo de la investigación no es ni ha sido fácil. Poco a poco van ganando terreno, aunque tan solo un 18% ocupa cargos de responsabilidad en estos equipos, frente al 82% de los hombres. En el escalón más alto de la carrera científica, el número de mujeres está prácticamente estancado. No avanza a la misma velocidad que avanza el número de mujeres preparadas que tienen la antigüedad y los méritos suficientes claramente para asumir estos puestos. Respaldarlas y apoyarlas cuando hacen ciencia, así como fomentar las vocaciones científicas, es el objetivo de las becas L'Oréal UNESCO, que este año se han otorgado a 5 proyectos. Fundamentalmente pues nos basamos en el currículum vitae de la candidata y, por supuesto, también
en el interés del proyecto que ha presentado. Ralentizar la enfermedad del Parkinson, hacer uso de la nanotecnología contra el cáncer o el Alzheimer, estudiar los mecanismos de resistencia de las plantas frente a factores medioambientales, desarrollar nuevos materiales que regeneren los huesos en enfermedades como la osteoporosis y estudiar las enfermedades cardiovasculares son las líneas generales de los trabajos galardonados. Yo creo que lo importante de estas bolsas L'Oréal UNESCO es que además incentivan en un momento adecuado para incentivar, porque es un momento en que la mujer está hasta los 40 años, estás teniendo un punto de inflexión en tu vida personal, en tu vida laboral, y hay mucha gente que lo deja. Te quedas bastante sorprendida, sobre todo porque yo no cogí el teléfono, lo cogieron aquí mis compañeras y me llegaron a clase con una pancarta diciéndome que me habían dado el premio. Me enteré del premio justo la misma semana que fui mamá, así que por ambas partes me siento muy feliz, tanto a nivel personal por mi hijo como a nivel profesional por este reconocimiento. Gracias a estas becas podrán seguir financiando sus trabajos, 12 años de recorrido, 60 mujeres de todo el mundo y 150 becas internacionales son la historia de estos galardones, una iniciativa que rinde homenaje a la labor científica de estas mujeres y que nos acerca un poco más a la igualdad en este campo. A mí me encanta L'Oréal, ¿eh? Además es una de las firmas que siempre está presente en la pasarela de la moda de Castilla y León, en Burgos, todos los años. Pues es una gran firma. más sincera enhorabuena a L'Oréal por este trabajo importante que hace con enfermedades tan importantes como vemos, como el Alzheimer. Eso es, muy importante. Nosotros hemos llegado al final. Sí, nos tenemos que ir, pero ¿sí? Mañana volvemos. Hombre, mañana muchas más cosas. Sorpresas. ¿Sorpresas? Sí. Sorpresas. Uy, eso yo no me lo sabía. ¿Ah, no lo sabías? No. Ahora te lo explico. La sorpresa es la que te voy a dar yo ahora, que te voy a decir dónde me voy a ir. ¿Cuándo? Ahora. Ah, te vas ahora. Sí, bueno, que volvemos mañana a la 1, como siempre, estaremos aquí intentando mejorar la calidad de vida de todos los castellanos y leoneses. Nos vemos mañana. Adiós, Hasta descanse. Entonces,